Sean bienvenidos al coloquio de hoy. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Ariane Sainz Vidal, que nos va a hablar sobre síntesis y caracterización de imidazolatos tipo zeolita CIPS para el sensado de moléculas. La doctora Ariane, pues ya muchos de nosotros la conocemos aquí en el ICAT. Ella pues es originaria de Cuba, donde realizó sus estudios de ingeniería química en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, en La Habana, Cuba, graduándose en el 1994, y posteriormente pues se vino a México para realizar sus estudios de maestría en tecnología avanzada en el CICATA del Politécnico Nacional, Campus Legaria, graduándose en el año 2009. Ahí mismo continuó sus estudios de doctorado, donde obtuvo el grado en el 2014, con trabajos sobre la síntesis y caracterización de materiales microporosos para aplicaciones relacionadas con el almacenamiento de gases y catálisis. Actualmente, pues ya desde hace un par de años, trabaja como investigadora postdoctorante aquí en el ICAT, y pues el día de hoy nos va a hablar un poco de los temas que ha venido desarrollando aquí su comunidad. Entonces, pues le cedo la palabra a la doctora Sainz, por favor. Bueno, con los, como bien dice Omar, estuve 2 años de postdoc de CONACYT y trabajé con materiales metalorgánicos. Venía de un grupo que trabajaba con materiales porosos para almacenamiento de gases y separación de mezclas de gases. Entonces tenía un poquito de experiencia en cuanto a materiales porosos, pero nunca había trabajado con los MOF. Bueno, con este tipo de MOF, que también se conoce como polímeros de coordinación. Y bueno, en general me gustaría hablar un poquito acerca de las propiedades físicas y químicas de los MOF, que dentro de la familia de los materiales cristalinos se destacan por tener una área superficial muy grande y por ser muy porosos, muy cristalinos, tener mucho volumen libre. Esto unido al extraordinario grado de variabilidad tanto del componente orgánico como del inorgánico los hacen muy requeridos para aplicaciones de almacenamiento, separación y separación de gases, en catálisis también, y últimamente han llamado mucho la atención en el área de óptica, electrónica y de sensado. Entonces, la red metalorgánica se forma con metales, iones metálicos o clústeres metálicos y un ligante orgánico que dan lugar a una red muy porosa y hay muchísima variedad de este tipo de estructuras, y por lo general tienen poros muy grandes, tienen cavidades del orden de los Armstrong, incluso del orden de los nanómetros, y sirven como tamices moleculares. Los métodos de síntesis que se utilizan llegan a ser un poco complicados porque se necesitan equipos costosos cuando se quiere obtener una fase pura, y se utiliza por lo general métodos hidrotermales o solvotermales con disolventes que no son tan amigables con el medio ambiente, como la dimetilformamida, etc. También hay métodos de síntesis por microondas, ultrasonido y mecanoquímica. Como no soy amiga de las cosas complicadas, me gusta mucho un tipo de materiales que se sintetizan de una forma muy sencilla en agua a temperatura ambiente, que son los imidazolatos tipo zeolita, y también es una clase particular de MOF, que el ligante orgánico es el anillo imidazol o sus derivados, y tienen una semejanza con las zeolitas inorgánicas, porque el ángulo que forma el metal con el nitrógeno
similar al ángulo que hay entre los silicios en las zeolitas, y esto hace que también haya muchos tipos de estructuras en los CIFS y que sean del tipo de las estructuras de las zeolitas. Bueno, dentro de esta familia yo preparé materiales con el cobalto y el zinc y utilicé como ligante el 2-metilimidazol. Entonces estos materiales tienen todas las propiedades de los metalorgánicos, es decir, tienen áreas superficiales muy grandes, son muy cristalinos, son porosos, pero además tienen bajo peso, son hidrofóbicos y la síntesis es muy sencilla. Se utiliza agua y se utiliza nada más una agitación. El tipo de estructura que tienen estos materiales, el CIF8, que es el que se sintetiza con el zinc, y el CIF67 es igual, o sea, es parecida a la zeolita X y Y, que tienen este tipo de estructura como de cajas, aquí, como de cajas, que tienen un diámetro de 1.1 nanómetro y tienen una ventanita de 0.3 nanómetros, o sea, de 3 Armstrong. Bueno, como les decía, la síntesis es muy sencilla, se utiliza condiciones ambientales y se disuelve el ligante, que es el 2-metilimidazol, en agua, y el metal, la sal del metal, en agua, y luego se mezcla la sal del metal con la disolución del ligante y se obtiene los cristalitos cuando se trabaja con el zinc, el de CIF8, que es el imidazolato de zinc, y cuando se trabaja con cobalto de CIF67, el CIF8 es un polvito blanco y el CIF67 es un polvo morado. Entonces, bueno, con estos materiales se prepararon sensores resistivos, que fue un trabajo muy bonito que hicimos en colaboración con el grupo de sensores, con Daniel, el doctor Daniel Matatagui, bueno, sensores resistivos como su nombre lo indica, lo que se mide es la resistencia. Como son materiales muy porosos y son hidrofóbicos, era el gancho, ¿no? Porque utilizar un sensor de un material que interaccione, que absorba agua, es un poco complicado porque pues, hay agua en todas partes. Entonces era como el gancho, que eran hidrofóbicos y que eran muy porosos, tenían una área superficial muy alta. El problema es que el CIF8 es tan resistivo que no se podía medir. La resistencia está en el orden de los mega-ohm, como 120 mega-ohm, y no se pudo medir, y se midió muy bien el CIF67. Y bueno, como casi siempre sucede cuando buscamos una forma de que el experimento salga adelante, se mezcló con el CIF67 y resultó mucho mejor el sensor de la mezcla que el sensor del CIF67. Y bueno, lo que se logró fue un arreglo tipo Corchel. Los cristales del CIF67 son más grandes, del orden de los 200 nanómetros, y los cristales del CIF68 son del orden de los 54 nanómetros aproximadamente. Entonces se logró un sistema donde los cristalitos de CIF8, que son los más pequeñitos, estaban rodeando a los cristales de CIF67, y se logró una resistencia menor a 500 kiloohms, y ya se pudo medir. Perdón, ¿tienes alguna forma de controlar el tamaño de hacerlo más pequeño todavía? Sí, el tamaño se controla con la relación metal-ligante. Si la relación metal-ligante es al ser muchísimo ligante y poquito metal, se obtienen cristales cada vez más pequeños. De hecho, lo normal era que en los materiales y las aplicaciones que están reportadas, por lo general se utilizan en el orden de las micras. Entonces, en vez de agua se utilizan disoluciones de metanol,
y una relación metal-ligante un poquito más pareja, entonces se obtienen cristales más grandes. Pero como era deseado que los cristales fueran pequeñitos, utilicé una relación metal-ligante muy pequeña, bueno, muy pequeña del metal en relación al ligante y agua. Era un método que ya estaba reportado en la literatura, que se obtenían nanocristalitos, y bueno, así fue. El de cobalto queda un poquito más grande porque el cobalto tiene menos masa que el zinc. Se utiliza la misma relación y los cristales quedaron un poquito más grandes. Y bueno, esta es la micrografía. Se depositó la mezcla y el sensor de CIP67 por drop coating encima de los electrodos. Y así es como se ve en la micrografía el electrodo, en este caso. Bueno, si se ve moradito puede ser cualquiera de los dos, porque la mezcla de los dos quedaba moradita. Bueno, estos materiales, como son muy cristalinos, se caracterizan por la técnica de difracción de rayos X, que nos ayudó a entender un poco que no era una disolución sólida, una solución sólida, era una mezcla mecánica. Se mezclaron, o sea, en la mezcla, en el sensor mixto, yo tengo un cristalito de CIP67 mezclado con cristales de CIP8. En el patrón de difracción se observa tanto el ancho como el desplazamiento. En el caso de CIP67, como la distancia cobalto-nitrógeno es mayor que zinc-nitrógeno en un ambiente tetraédrico, que es el que hay en los CIP, se desplaza a menor ángulo y entonces la mezcla está como a la mitad, en una distancia intermedia, y también el ancho de los máximos de difracción están relacionados con el tamaño del cristal. Mientras más ancho, más pequeñito es el cristal. Otra técnica que utilizamos para la caracterización fue la de la espectroscopía infrarroja, que también se puede observar que el material es hidrofóbico y que la mezcla tiene como característica de ambos materiales. Se midió el área superficial porque también era importante para este tipo de sensores, y en el caso del CIP8 tiene un área superficial de 2000 metros cuadrados por gramo, en el caso del CIP67 de 1500, y la mezcla dio una combinación con 1800 metros cuadrados por gramo. ¿Es microporoso o mesoporoso? Microporosos, son microporosos, y eso también se observa en el tipo de isoterma, que al inicio, cuando se está llenando la zona microporosa, aumenta bruscamente y va llegando como a la saturación, y al final esto también es como característica de los MOF, que son flexibles, entonces ellos llegan a una saturación y si se sigue aumentando la presión, respiran, es el famoso breathing de los MOF, que es otra aspecto a favor de los CIP, porque las zeolitas son rígidas, las zeolitas inorgánicas, y los CIP son flexibles. Y bueno, cuando se realizaron las mediciones, primero se probó todo el sistema, se vio que era reproducible la medición, y se midieron diferentes gases, y se pudo comprobar que tenía un comportamiento eléctrico del tipo P, este tipo de material. Se comporta, por ejemplo, eso se nota cuando medimos la resistencia de gases oxidantes y gases reductores. Los gases oxidantes son electrodonadores, y como el mecanismo de conducción es por huecos, tapan los huecos y disminuyen la resistencia. Es el caso de estos gases, del hidrógeno y del CO, por eso es que la resistencia se ve más para abajo. Y en el caso de los gases reductores, que son, ellos le quitan electrones, lo que hacen es aumentar la resistencia porque aumentan los huecos.
Y bueno, en todos los casos se vio, como les decía, que el sensor de la mezcla tenía mucha mayor sensibilidad y también es bastante selectivo para cada gas porque tiene una respuesta diferente para cada gas. Otro tipo de sensores que se prepararon con estos materiales es un sensor acústico, ya le estoy adelantando. Bueno, aquí la traducción es diferente. Se necesitaba una capa lo más homogénea posible, entonces se depositaron por spin coating y se utilizó el CIF67, el CIF8 y también se mezclaron con nanopartículas de oro. ¿En solución de qué los depositaste? En agua, o sea, todo en agua. En este caso, porque como cuando se forma el cristalito ya no se disuelve, se dispersa. Lo que hicimos fue, para que quedara bien la capa, es no lavar el material, dejar el 2-metilimidazol, que es más, sí es hidrofílico, y luego se quitaba el 2-metilimidazol con un tratamiento térmico de 180 grados, con un flujo de nitrógeno. Entonces, bueno, ¿A qué ¿cómo? densidades, perdón, ¿a qué densidades eran tu solución para hacer la cosa? Concentración. Bueno, para lograr que se hiciera como un gel sí tenía que estar muy concentrado. Y sobre todo que no estuvieran muy lavados, porque cuando estaban lavados se agregaban y se sedimentaban. Entonces, para lograr hacer un gel con algo que no es hidrofílico, que no se disuelve en agua, solo se dispersa, es un poco complicado. Entonces sí tenía que estar muy concentrado y no estar lavado el cristalito. Entonces las condiciones, eso sí ya lo hizo el Fabio, que fue el que hizo la deposición, y en las condiciones del spin coating él fue el que las obtuvo. Lo que sí él iba, según la respuesta del sensor, ya se daba cuenta hasta dónde tenía que hacer las capas. En el CIF8 con muy poquitas capas ya obtenía una buena señal. Con el CIF67 tuvo que poner más capas y fue como más difícil lograr una capa más uniforme. Entonces, bueno, fenomenológicamente, ¿cómo funciona este tipo de sensor? Se utiliza un piezoeléctrico y se deposita, es un sensor tipo LOF, donde se trata de utilizar un sustrato y la capa sensible, que es donde va el material. En esa capa sensible la onda se desplaza con menos velocidad que en el sustrato. Entonces tenemos un sensor de referencia donde no está el material y el sensor a medir, que es donde están los diferentes materiales, un material para cada sensor. Y bueno, aquí lo que ocurre es un cambio de frecuencia de la onda. Entonces, cuando la línea base, cuando se absorbe el material, disminuye la frecuencia, y cuando ocurre la purga, otra vez se restablece la línea base, otra vez se llega al nivel de la frecuencia del sensor que no tiene material. Entonces, este tipo de sensor se utilizó para detectar gases que son marcadores de enfermedades hepáticas. Se sabe que el aliento de los enfermos hepáticos tiene residuos cetónicos. Entonces se midió acetona y amoníaco, también se midió etanol, pero no viene en la presentación, que también es un marcador de diabetes. Y bueno, cuando se realiza la mezcla de la señal, esto hace que se pueda, aunque la señal sea muy bajita, como se compara con el sensor de referencia, lo que se obtiene es un aumento de la frecuencia. Y esto hace que
se puede utilizar dispositivos más sencillos que de un orden de 160 MHz se pueda medir, se pueda llegar a simplificar a 10 MHz la sensibilidad del dispositivo. Entonces no es necesario invertir en contadores de frecuencia que son más costosos. Y bueno, en todos los casos se pudo obtener señal incluso con muy bajitas concentraciones, como son las de 5 ppm. Y en el caso del CIF8 con oro fue con el que se obtuvo una mayor sensibilidad de la señal. Este fue para la acetona y lo mismo para el amoníaco. Se hizo un análisis radial y como se puede observar, el sensor es selectivo para los gases, o sea, no solamente se logra tener una muy alta sensibilidad, sino también una alta selectividad con los gases, o sea, se puede diferenciar los tipos de gases que estén en la mezcla. Bueno, otro trabajo que se está haciendo con estos materiales es la caracterización óptica. Existen reportes en la literatura de aplicaciones de MOF que tienen que ver con propiedades ópticas lineales, como es el cambio de luminiscencia, efectos termocrómicos, fotocrómicos. Por ejemplo, hay reportes sobre un termómetro luminiscente que se realizó con un MOF dopado con tierras raras, con europio y terbio. Y también el CIF8, no podía faltar, también hay reportes de CIF8 como un interferómetro para el sensado selectivo de gases con un dispositivo tipo fabrípero, donde cambia el espesor de la capa y para cada espesor se observan colores diferentes. Entonces de esta forma es muy selectivo también con los gases por la interferencia óptica que tiene que ver con la resonancia que depende también del tipo de interacción que tenga el material con el gas. Y bueno, hay otras propiedades como la generación de segundo armónico, que también hay reportes de MOF y toda una discusión de cómo sintetizar MOF que tengan esta propiedad y cómo lograr una estructura que no sea centrosimétrica o que la disposición del sistema nos dé una superficie que sea no simétrica, porque parece ser que es una condición requerida para que el material genere segundos armónicos y se pueda utilizar, por ejemplo, en la adición de dos fotones para obtener un fotón, o sea, de un láser infrarrojo se pueda obtener un láser azul, por ejemplo. Existen otras propiedades que al parecer son las que tienen estos materiales, que es una interacción de tercer orden y eso lo pudimos comprobar con mediciones de absorción no lineal y índice de refracción no lineal en las muestras y vimos que se puede comportar como medio Kerr porque enfocan o desenfocan la luz láser, y también que en relación a la absorción, que se puede comportar como un modulador óptico, ya que pueden absorber hasta saturar y entonces ahí sí ya absorbe todavía más luz, y entonces eso se conoce como modulador óptico. Y bueno, ¿para qué? Bueno, el arreglo fue del tipo Z-SCAR, que permitió medir en una longitud en Z
la absorción y también el índice de refracción no lineal de las muestras. Esto se hizo en colaboración con el grupo de óptica y bueno, en especial el estudiante de doctorado Jesús Delgado Aguillón, que fue el que montó y hizo toda la alineación del láser. Comenzamos con un láser un poco de menos potencia y ese trabajo lo hicimos con Fred, con Antonio, y bueno, él fue el primero que vio esta característica del material, que tiene propiedades no lineales en cuanto a su absorción y su índice de refracción. Entonces, la síntesis fue la misma. Lo único curioso fue que porque siempre había trabajado el CIF67 seco, sólido, en estado sólido, ya sea después de la síntesis yo lo conservaba como un polvo, pero para poder hacer estas mediciones, como son polvos, tuvimos que disolverlos y buscar la forma de que el láser pudiera atravesar la muestra. Entonces el CIF67 se ponía en negro, y entonces de una muestra tuvimos dos muestras, una morada y una negra. Le hicimos estudios. ¿Por qué? Porque esa muestra negra resultó muy interesante desde el punto de vista óptico. Resulta que el CIF67 se comporta muy parecido al CIF8, tiene, en cuanto a la absorción, absorbe hasta un punto en el que la absorción es máxima y ya luego se satura, y tienen el mismo comportamiento, pero el CIF67 negro hace todo lo contrario. O sea, ¿por qué se puso negro? al parecer, bueno, eso todavía no estamos seguros, porque sé que es reversible. O sea, si yo lo pongo a secar, se regresa al CIF67. Los estudios son muy preliminares. Hemos hecho infrarrojo. O sea, era morado primero. Sí, el CIF67 es morado. ¿Y al irradiarlo con el láser se puso negro? No, sin irradiar. Si se disuelve en agua, parece que hay un proceso de hidrólisis más que de oxidación, porque al parecer es reversible. Y pues tiene esta característica que es muy interesante, que el índice, o sea, tiene un coeficiente de absorción negativo, y el índice de refracción no lineal hace, en vez de enfocar como el CIF8 y el CIF67 morado, desenfoca. Entonces es muy interesante este comportamiento, y necesitamos hacer más caracterización. Por el momento, en el negrito, porque incluso cuando movíamos la cubeta, bueno, la movía Jesús, a veces se comportaba de esta forma y a veces cambiaba, y, o sea, eso nos dejaba así, ¿qué está pasando? Y es porque en ese negro hay mezcla de las dos fases. Todavía está el morado y hay partes que es que bueno, les traía este es otro trabajo. Acá, mira, aquí lo que tengo es un infrarrojo. El CIF67 es el que está en moradito, el que está en azul es el 8, y el negro es esta cosa rara que hay aquí, que puede ser que las vibraciones del anillo del 2-metilimidazol estén aquí adentro, pero es algo que absorbe agua, que tiene banda aquí donde salen las bandas de los OHs. Sí, falta más caracterización para saber qué es lo que está pasando, porque bueno, es un material interesante desde el punto de vista óptico. Y bueno, esto es algo preliminar, todavía faltan más cosas que medir. Hay otro trabajo que en realidad fue el primero que hice cuando llegué al CKD, porque en el grupo de materiales
bueno, yo trabajo con el doctor Saninger y con el doctor Roberto Sato. Los materiales que hacemos es para amplificar señal Raman, ojalá IR. Este material no es que tenga un efecto safe precisamente, es un material que tiene una interacción muy fuerte con el CO2 y amplifica la señal del CO2 porque lo absorbe y absorbe mucho CO2 en su superficie. Entonces eso fue lo que estudiamos por esta técnica. Es una técnica que permite tener la muestra en un compartimiento y pasar el CO2 desde cero, desde que el material está limpio, y medir in situ el espectro infrarrojo. Entonces el CO2 tiene 3 vibraciones fundamentales, que es la vibración, el stretching simétrico, el asimétrico y el bending. El stretching simétrico no se ve en IR, es activo en Raman, y entonces en el espectro IR del CO2 vamos a ver el stretching asimétrico, el bending, pero también vamos a ver unas señales que son, unas bandas que son de combinaciones del asimétrico con el simétrico y del asimétrico con el sobretono del bending. Entonces, esta señal es la que nos da el arreglo, es que vieron, del CO2, pero sin el material. Y ya con el material, fíjense, este bending es este rojo que se ve aquí, y ya con el material se amplifica la señal. No solamente se amplifica la señal, sino que se discrimina el CO2 que está fuera del poro y el CO2 que está dentro del poro del material. Y eso se comprobó porque se saturaba el material con CO2 y luego se hacía el de gas con nitrógeno. Y durante el de gas observamos esto, que la última banda que se elimina es precisamente la de 660, que es la que al parecer está relacionada con el CO2 que se absorbe dentro de los poros del material. Bueno, este trabajo todavía no está publicado, pero es un trabajo interesante que espero que pronto se llegue a buena publicación. Y bueno, otro material que es sintetizado con la idea de amplificar señal Raman, o para también probarlo como sensor, porque el sensor que utilizamos en el acústico tenía oro, pero eran capas de SIF y hasta arriba estaba la capa de SIF. Pero este material tiene nanopartículas de oro de 13 nanómetros que están pegaditas a la superficie del cristal. Entonces, el material se sintetizó in situ, bueno, dentro de la dispersión de las nanopartículas de oro que fueron sintetizadas primeramente, y cómo quedan con la superficie cargada negativa, porque la síntesis se hace con citrato. Se utilizó un polímero, el alcohol polivinílico, para estabilizar la nanopartícula, cambiarle la carga de la superficie, y esto hizo que quedaran atoradas a la superficie del cristalito del SIF, que también es negativa. Bueno, quedó como en un 20% de nanopartículas en relación al SIF. Hay otro material también interesante que es SIF8 con óxido de grafeno, y la síntesis también se realizó, la síntesis del SIF se realizó dentro de la suspensión del óxido de grafeno, y se obtuvo un material, en este caso tiene muy poquito porque se utilizó una concentración de 10 ppm de óxido de grafeno, pero aunque es una concentración muy bajita, en Raman, que es muy sensible esta técnica, se puede ver que, bueno, aquí este es el espectro del óxido de grafeno, este es el espectro del SIF8, y en el espectro del composito se ven las bandas, la D y la G del óxido de grafeno. Y bueno, eso es todo. Esos son los materiales con los que he trabajado y sus aplicaciones. Y bueno, siempre hay muchas personas que cooperan y que ayudan a que salgan los trabajos.
Y bueno, le quisiera agradecer a mi grupo, al doctor Daniel, a Fabio, al grupo de óptica y bueno, a mis compañeros postdoc que también nos echan muchas fotos. Si tienen preguntas sobre América. Yo llegué tarde, perdón, pero bueno, cuando veo tus materiales, en uno tienes zinc y en el otro cobre, ¿no? Que es Cobalto. donde tienes... ¿Es cobalto? Cobalto. Ok. Porque dices que no crees que se forme el óxido, que sí sería probable, ¿no? En este caso, tal vez lo que tuvieras es el mixto, el óxido mixto. No tengo idea de lo que pasa. Ajá. De hecho, eso quiero secar del negrito y hacer difracción de rayos X, buscar la forma de identificar bien. También en Rama no has visto los picos característicos del óxido. No, es que no sé cuáles son. Está así. Hicimos Rama. Podría verlo de nuevo, perdón. Es que no los puse el Rama, colorcitos. puse el IR nada más. Ajá, pero no, los colorcitos, es lo que quería ver. Que dices que cambia de morado a negro. De hecho, necesito mucha ayuda para saber qué cosa es eso. Ajá. Pensé en la hidrólisis porque es reversible. Porque, de hecho, con la idea de hacer difracción de rayos X, sequé y se volvió morado el polvo y dije, ¿qué está pasando? Y le hice difracción, le hice IR y sí están las bandas del anillo. O sea, sí hay una... Si el imidazol se mantiene, ¿no? O sea, bueno, Ajá, tienes imidazol. ahí está el imidazol. Y yo creo que las bandas están de este lado donde está esa banda muy ancha y ahí no se ven porque se alcanzan a ver como piquitos donde caen esas bandas. Me queda claro que es otra cosa muy diferente. Tú partes de cobalto 2, ¿no? Cobalto 2. Ajá, que se te puede estar oxidando parcialmente, tal vez, ¿no? Podría ser, pero bueno, a ver. Sí, habría que ver y también como definir la síntesis, ¿no? Porque pues hay que dejarlo en el agua y tratar de separar la fase, porque ahí dentro de ese polvo negro o esa cosa negra que hay en el agua, ahí están las dos fases. Está el CIP67 y está esta nueva fase. Si es óxido, ¿no? Podría ser. Lo más seguro, ¿no? Si la Ajá. parte orgánica se conservó, no le queda más que ser la parte metálica. Sí, podría Pero no sé si ser. el óxido sea cristalino, se pueda Sí, caracterizar Pero lo que por cambia los colores, usualmente es lo más típico que cambia el color de oxidación. Entonces, yo creo que... Sí es, o sea, lo puedes caracterizar bien, es una espinela, que es lo más seguro, ¿no? de En dos esas más a tres más o condiciones, algo así. ajá, o sea, la que se forma, ¿no? Más que el... Sí, tenemos el rama da Sí. carácter, o sea, ahí donde la apuntábamos con el microscopio, donde estaba lo morado, salía las vibraciones del CIP67. Luego había algo intermedio, ¿cierto? Y había otra cosa muy diferente Sí, Salen probablemente. diferentes aspectos en el negro. en el No negro. los tenemos bien caracterizados, pero sí tenemos identificados Los en UVs rama no- en el no- negro. no- Porque a lo mejor lo que Sí, lo tienes tengo es hecho. una hidrólisis primera que te Parcial. está formando el hidróxido Ajá. y de ahí se va a la formación del óxido. Podría ser, ¿no? Que es lo que Sí. están viendo las tres fases. Pero Sí, los sí UVs, tengo el UV-Vis. Exacto. De hecho, no lo puse porque me tenía que pelear con la línea base y ya no alcancé a prepararlo, pero sí está, pues el negro es una absorción así en todo el visible. El CIP67 tiene dos bandas, una en 590 y otra en 540 y algo. Y el CIP, el blanco no absorbe en el visible. Entonces, pues por eso es que se ve negro en negro. Sí, lo que es interesante es que sea reversible, ¿no? Ajá, eso es lo que me dije, wow, lo tengo que volver a hacer. Ahora sí, conscientemente, porque lo hice para hacer difracción de rayos X y se volvió morado. ¿Esa es la que es la más chiquitita? No, el más pequeño, se puede obtener cristales más pequeños del CIP67, o sea, ahí fue que yo lo puse ahí en disparejo, ¿no? O sea, yo tenía que haber puesto un poquito más de ligante con el cobalto para que diera más pequeñito, porque pesa menos, tiene menos masa que el zinc.
Entonces sí se puede lograr cristales de CIP 67 más pequeños. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Alonso. A lo mejor a ti no te toca, pero porque nada más fue la caracterización, pero el sensor acústico con la aplicación de precisamente de problemas de hígado, ¿qué sigue? Como para poderse utilizar. ¿Qué sigue? Pues, mira, yo te puedo hablar de la parte fenomenológica y me da mucho gusto que estos materiales pudieran haber tenido ese resultado tan bonito, pero pues yo creo que eso abre la puerta para muchas otras enfermedades, porque si se puede identificar bien el marcador de la enfermedad, son materiales que tienen una interacción diferente con cada gas, son muy selectivos. Y pues yo creo que no solamente se puede detectar enfermedades de este tipo, yo creo que si se busca por ahí, se puede hacer un detector de enfermedades de este tipo que no es invasivo y que ojalá y no lo usen para el alcoholímetro, pero... Porque se puede, o sea, se utilizan cantidades ínfimas, ¿no? O sea, Ajá, sí, o sea, se detectan 5 ppm, ¿no? Seguramente si 5 partes por sí, millón o sea, de gas. aquí el asunto es que uno pensando en a futuro, en aplicaciones, pues detectar precisamente si hay un daño hepático, Pues es por algunos borracho, productos, sí. ¿no? Por eso, Entonces, pero ese detectan los alcoholes, claro. sí varía. O sea, ¿qué sigue? ¿A quién le pido el polvo? ¿Cómo lo uso? Ah, no, pues yo te doy todos los que quieras. Blancos también. De hecho, hay otros materiales que no hemos probado, esos fueron porque empezaron wow, son hidrofóbicos y ya Daniel empezó a usarlo en todos los tipos de sensores que tenía en mente. Nosotros lo podríamos utilizar aquí a futuro con la doctora Susana en un protocolo. Ah, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo tengo una pregunta. Eso está bien interesante que se pone en negro, porque por ejemplo ahorita en investigación de celdas solares están usando muchos zeolitas y muestran muchas eficiencias, altas eficiencias. Pero entonces una característica para que tenga mucha absorción es que justamente el material sea negro, ¿no? Entonces por ahí... Y la ceolita es blanca. Ajá, entonces entre más oscuro, por ejemplo con los orgánicos pues son rojos, son violetas, ¿no? Pero los que mejor eficiencia muestran es los que son más oscuros porque absorben el mayor espectro de radiación solar. Y entonces eso es bien interesante porque si lo tienes negro, un estudio de los UVBs y tratar de sacar su banda sería bien interesante para ver si son aptas para ser usados ahí, ¿no? Sería una aplicación muy buena. Y muestran eficiencias ya en competencia con las comerciales de germanio silicio, las zeolitas. Entonces ahí estaría muy interesante verlo. Pues sí, ojalá salga una colaboración. Pues. En ese caso, ¿hay algún intervalo de temperatura en el que se descomponga esto? Ya no. Mira, Porque... las zeolitas son lo máximo porque aguantan 1000 grados y hasta más. Las inorgánicas. Ahora, estas son orgánicas. Tienen un ligante orgánico, pero la verdad es que aguantan bastante porque nosotros estamos acostumbrados en que los orgánicos a los 200 grados ya se te están descomponiendo. Depende del tamaño del cristal. Si se sintetizan en el orden de las micras, el tamaño del cristal aguantan hasta 500 grados o más. Estos, como son de nanómetros, aguantan hasta 400 grados. Nunca me atreví a subir a más de 200 grados de temperatura con ellos, pero sí se le ha hecho estudio de termogravimetría y sí se ve que hasta 400 grados aguantan los cristales. Pues son híbridas, ¿no? No son orgánicas. Ajá, no son 100% orgánicos, tienen el metal que hace que aguanten hasta los 500 grados. Pero sí, esa sería la parte que hay que ver, la aplicación con la temperatura y jugar con el tamaño del cristal. Otro comentario, el tamaño sí es importante porque para que hagas depósitos finos, homogéneos, de buena calidad, sería conveniente que fueran más chiquitos. Más ¿no? pequeños. Dijiste que de cuántos... 54 nanómetros. Sí, sería muy difícil llevarlos a más pequeños, a 25 nanómetros.
Pues no lo creo, porque eso fue así una síntesis que vi en un artículo y ya, 54, qué bonito. Sí, porque Yo entre creo más que si grandes se aumenta más la cantidad de ligantes se puede. Son No sé más- cuál es el tope. son más pedregosas las películas que haces, entonces en un medio de unión PN, un diodo, necesitas buena unión entre el material P y N. Y entonces entre más chiquitos se logran mejor acoplar. Pues si están muy grandotes puede quedar muchos huecos que bajarían en el caso de esta aplicación la eficiencia, ¿no? Porque ya no se estaría dando el efecto de diodo, ¿no? Entonces más chiquitas pienso que serían convenientes. De hecho, con estos tamaños, con el spin coating sí quedaron bastante bien. La de SIF 8, que es la más Bueno, pequeña. no muestras foto de la película. Sí, ¿cómo no? Sí, ¿dónde está? Ahí está. Omar la Es quiere. que no la conozco. Espérate, güey. Presenta. Esa es una y la otra un estudio de ángel. Mira, ve, este. Como ver la rugosidad, todo eso. Es esa, mira, esta de acá es la de SIF 8. Sí se ve la estructura bien. Y eso que estas no fueron las muestras buenas que me dio Pablo, me dio las más malas. Pero bueno, después él trabajó y le quedaron todavía mejor. Porque esto fue así lo primero y me lo dio y fue lo que me di. Pero aún así se ve, claro, la del SIF 8 tiene los cristalitos, como tú decías, mientras más pequeño sale más homogéneo. Esta es la de SIF 67. Pero aún así hay zonas bastante continuas. Lo otro es que es bien difícil porque como están depositados arriba del piezo eléctrico es muy difícil ver la micrografía. El técnico tiene mucha experiencia y ahí le cambió, no sé, de detector y logró que se viera, pero como 2 días ahí tratando de buscar una imagen. Pero sí, bueno, sí se puede lograr cristales más pequeños. No sé qué va a pasar con el negro porque si se seca se vuelve morado. Entonces no sé si sirva utilizarla con agua o en forma de gel. Celdas solares en épocas de lluvias. No hay sol. Aumenta la eficiencia cuando se moja. Hay luz, no tiene que estar el sol brillante, porque haya luz se funcionan las celdas. Ah, ok. Ok, si no hay más preguntas, agradecemos.